que tuvimos hace un par de semanas, presentando el documento ya un poco más formalmente ante un grupo y bueno, tú fuiste a nombre de los jóvenes profesionales de liderazgo en el sector de energía y estuviste también compartiendo parte de esas apreciaciones. Así que pues ahí estuviste por allá, ahora estoy yo por acá también de alguna manera pues complementando el proceso. ¿Por qué surge o por qué es necesaria agenda o una propuesta de transición energética? ¿Y qué es transición energética si lo pudiéramos, digamos, definir un poco más? Esto, partiendo de la realidad actual, la transición es un proceso, ¿no? Es un proceso gradual de ir de una etapa o de un estado a otro. Eh, y esperemos que pues esa transición tiene unos componentes, como tú mencionabas al principio, eh, económicos, sociales, ambientales, y que nos quieren llevar o nos buscan llevar hacia pues, una matriz energética y al uso de la energía mucho más sostenible y limpia. Pero ¿cómo se da esto y por qué se da esto? Pues principalmente por dos razones. La agenda de transición tiene dos motivadores o dos impulsores, por usar la palabra correcta. La primera es que eh, en el mundo, aunque ahora mismo estamos enfrentándonos a la pandemia nunca antes vista realmente del COVID-19 y los efectos socioeconómicos que conlleva, eh, hay una crisis aún mucho mayor que la del COVID-19, que es la del cambio climático, ¿no? Y ustedes, pues como jóvenes, tienen mucha sensibilidad sobre eso. No se los tengo que explicar a grosso modo, pero sí es importante entender la relación entre el reto del cambio climático y el rol de la energía, como parte de la sociedad. En este caso, al ser la energía pues, un componente importante de las fuentes de gases de efecto invernadero, pues hay que acotar y hay que tomar acciones concretas desde la política energética para esto. ¿Y por qué decimos que es importante? ¿Por qué decimos que es la mayor crisis o desafío que tenemos, ya no, ya no solo como generación, sino también como civilización, ¿no? Realmente la amenaza y el potencial de impacto en la vida de cada uno de nosotros tiene unos niveles inconcebibles aún, aunque hablemos todos los días de eso, pues realmente los impactos no los tenemos ni siquiera, estamos viendo la punta del iceberg apenas de esto y pues por eso es importante, ¿no? Yo siempre uso el ejemplo, porque me gusta graficarlo de esa manera, de forma además un poco más personal, de cuando leí el famoso informe del panel internacional de cambio climático que sacaron en el año 2018, en octubre del 2018, era un informe especial, un informe intermedio entre los informes periódicos usuales, normales de ese panel, porque pues el compromiso que habíamos adquirido como humanidad, los países, la mayoría de los países del mundo en el 2015, con el Acuerdo de París, buscaban limitar el calentamiento global o el aumento de la temperatura a un máximo de 2% durante este siglo. Resulta que este panel internacional, que es la máxima autoridad en el tema, en el 2018 dijo, mire, lo que pasa es que el 2% no es suficiente. Si nosotros limitamos, logramos cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar ese aumento de temperatura un 2%, no va a ser suficiente. Y es necesario que lo limitemos a 1.5%, que hagamos los esfuerzos realmente. Pero en aquel informe hay una frase que a mí me marcó mucho, que dice, bueno, la humanidad tendrá que hacer esfuerzos mancomunados como nunca antes en la historia para lograr llegar a un aumento de 1.5%. Entonces, cuando uno lee algo como eso,
pues queda impactado, ¿no? Y ahí de una vez, cuando terminé de leerlo, lo que me vino a la mente, y siempre lo digo, fueron mis dos hijos. Yo tengo un hijo de 7 años y una niñita de 5 años. Y bueno, ¿en qué mundo van a crecer? Y en qué mundo vamos a vivir además. Esto no va a pasar en el año 2100. Esto está por pasar en los próximos 30 o 40 años. Entonces, hay que tener pues claridad y sentido de urgencia, ¿no? Por eso, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 habla de acción climática, ¿no? Y esto está muy alineado, lo que estamos trabajando con, en todo caso también, con el Objetivo de Desarrollo 7, de energía asequible y sostenible, ¿no? Así que de eso se trata, uno de los grandes impulsores de por qué una agenda de transición energética, porque realmente lo necesitamos. Esto va como parte de nuestro futuro realmente y nuestro futuro cercano, ¿no? Volvemos a hablar de eso. Y el otro, digamos, impulsor de por qué una agenda de transición energética es porque hoy en día estamos viviendo también una revolución tecnológica en el sector energético, no solamente y principalmente en el eléctrico, y esa revolución tecnológica impulsa realmente la posibilidad de los cambios, ¿no? Así que esos son los dos grandes impulsores, el por qué necesitamos una agenda de transición energética, como decía, es un proceso en el cual lo que buscamos es establecer una hoja de ruta de aquí al año 2030, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que además nos ayude a prepararnos, ¿no? A aprovechar las oportunidades que este proceso implica, porque también tiene desafíos, ¿no? En estos procesos van a haber ganadores y van a haber perdedores. Eso hay que estar muy claro, hay que ser muy objetivo, ¿no? No va a pasar de la noche a la mañana, pero la idea es que pues en Panamá, ciudadanos, autoridades y empresas se preparen, y organizaciones pues se preparen para esto y aprovechemos lo más posible las ventajas que trae, porque son muchísimas realmente. Segundo, el proceso que llevamos adelante, la Agenda de Transición Energética parte de dos insumos fundamentales, de dos documentos fundamentales. El primero es el Plan Energético Nacional, que se formuló en el año 2015 por parte de la Secretaría Nacional de Energía con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas y otras entidades, en un proceso además participativo que fue muy interesante y muy rico y productivo. Y esa visión del Plan Energético Nacional era al 2050, es al 2050. Entonces lo que estamos haciendo es, bueno, tomando las condiciones, las proyecciones que se hacen en ese Plan Energético Nacional y los objetivos que se trazaron en aquel momento, y lo que estamos haciendo es actualizarlos y de alguna manera operativizarlos un poco más, ¿no? Al 2030, más acotados, con una hoja de ruta más trazada, con objetivos más claros, con líneas de acción, con metas, con cronogramas, buscando un presupuesto responsable, es decir, una programación más específica que una política de escenarios a largo plazo, ¿no? Entonces, de eso, el primer insumo que utilizamos para elaborar la agenda de transición es este. El segundo insumo fundamental fue la propuesta que hizo el presidente Cortizo cuando fue candidato en su plan de gobierno. En su plan de gobierno había un capítulo, una sección específica sobre energía, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es, bueno, eso se prometió en la campaña, ahora toca cumplirlo, ¿verdad? Entonces de eso se trata, tener esa coherencia entre lo que prometiste en la campaña y lo que estás desarrollando como parte de propuesta de política pública. Y así como estos, que son los dos principales, también hemos recabado una gran cantidad de información, de documentación, de estudios, de informes para fundamentar la propuesta. Y además tuvimos un producto, más que un insumo, un producto importante el año pasado, a partir del durante el mes de septiembre, que tuvimos un diálogo sectorial con actores relevantes y tomadores de decisiones del sector de energía, y hay acoto de electricidad y de hidrocarburos, del sector de hidrocarburos, sobre una serie de temas prioritarios, ¿no? De lo que podría ser la agenda de transición, y ahí se dio un producto, un documento que surgió de ese debate, de ese diálogo de una semana con estos actores relevantes, y eso también se utilizó como punto de referencia. A partir de ahí, entonces, en ese alineamiento, que como les decía,
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el Objetivo 7, y además los compromisos de Panamá bajo el Acuerdo de París, lo que se conoce como NDCs, ¿verdad? Estamos entonces llevando adelante una propuesta de alineamiento en este sentido. ¿Y en qué consiste la agenda como tal? Yo creo que también es importante acotar otro tema. La agenda nuestra o este documento que estamos planteando no agota la agenda, no es el documento completo. Lo que estamos presentando son los lineamientos estratégicos para esa hoja de ruta. Y esos lineamientos, esa agenda de transición energética implica, como les decía, eh, 8 estrategias, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos diseñadas las 8 estrategias formuladas, ahí ya tendremos la agenda completa. En este momento, lo que estamos planteando, pues, para consulta y para difusión, son los lineamientos estratégicos, es decir, la base de esto. ¿Cuál es el contenido? Pues, importante, la primera estrategia, y bueno, y antes de eso también hay que recordar, hay que resaltar que normalmente en política energética se tienen entre 4 y 5 objetivos fundamentales, ¿no? Con relación a lo que los ciudadanos y las empresas esperan, ¿no? Normalmente la energía debe ser, pues, segura, la energía debe ser asequible desde el punto de vista de costos, debe ser accesible, es decir, que las personas puedan utilizar formas modernas de energía, que sea confiable y de calidad, y que sea sostenible, ¿no? De eso se trata un poco los principios clásicos, los objetivos de una política energética. Y por otra parte, lo que se conoce como las 4D, que son los ejes de la transición energética a nivel internacional, como lo son los procesos de descarbonización, de digitalización, de democratización y de descentralización. Los dos primeros, pues, descarbonización, está alineado con la lucha contra el cambio climático, y bueno, cómo producimos y usamos energía que esto implique menos emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente carbono. Y segundo, el proceso de digitalización que está, digamos, determinado por el avance tecnológico, la revolución tecnológica realmente que estamos teniendo en el mundo, sobre todo en electricidad, tanto específicamente tecnología eléctrica, es decir, de generación, de almacenamiento, de medición de energía eléctrica, pero también esa confluencia tecnológica que hay del sector eléctrico con las telecomunicaciones y las tecnologías de información, ¿no? Lo que se conoce, pues, el Internet de las cosas, la medición inteligente, las redes inteligentes. Esto combinado, estas dos, digamos, grandes fuerzas de revolución tecnológica, nos llevan adelante como un impulsor de la transición energética, y además tienen dos resultados, o un resultado que es que cada vez los sistemas son más descentralizados, hasta el punto que se habla, por ejemplo, de eso, de la democratización, es decir, donde muchos ciudadanos, muchos clientes o usuarios de la energía eléctrica se convierten en productores de energía, lo que se conoce, la figura que se conoce como prosumidores, que producen y consumen a la vez. Entonces, estos cambios, pues, están realmente reconfigurando la forma en que se gestionan sistemas energéticos, sistemas eléctricos, y lo digo que lo están haciendo ya, no es que lo van a hacer, ya lo están haciendo en muchos países del mundo, y bueno, ¿cómo nos preparamos nosotros para eso? Entonces, ¿cuáles son las estrategias en el sector eléctrico? Las 5 estrategias. La primera es la de acceso universal, la segunda es la de movilidad eléctrica, la tercera es la de eficiencia energética, la cuarta de movilidad eléctrica, perdón, movilidad, la de generación distribuida y la de innovación del sistema interconectado nacional. Y en hidrocarburos tenemos la de Panamá como un hub energético, es decir, una política pública en el tema de hidrocarburos que queremos como país en los próximos 10 años. Y la segunda en hidrocarburos es la de actualizar el marco regulatorio, que tiene ya 17 años, ha quedado desfasado y necesita una actualización, una modernización para introducir además los temas de transición energética desde la perspectiva de los hidrocarburos. Pero además hay una octava estrategia que estamos presentando y queremos que tenga visibilidad
ante los actores relevantes, ante las autoridades, ante la sociedad, que es la estrategia de fortalecimiento institucional. Es una estrategia, digamos, un eje más transversal. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, si no realmente no fortalecemos la capacidad institucional, no solamente la Secretaría de Energía, sino en general del sector energético, pues muchas de las propuestas que estamos planteando, o que estén planteándose en paralelo, pues se van a quedar, tienen el riesgo de quedarse en el papel. Entonces, de eso pues se trata lo que queremos empujar. La primera estrategia, para ya aterrizar y dar paso a las preguntas o a los aportes, la primera estrategia es la de acceso universal, que esto busca pues cerrar la brecha de las personas que aún no cuentan con formas modernas de energía. Y con esto nos referimos tanto a acceso a electricidad como a formas de cocción, de cocinar sus alimentos. Se supone que en Panamá tenemos un 94% más o menos de cobertura eléctrica, es decir, nos falta un 6% de la población, puede ser más o menos 92.000 familias, y repito, no familias, no personas, 92.000 familias que no tienen, según los registros oficiales, no tienen acceso a electricidad y más o menos 100.000 cocinan aún con leña. Entonces, resulta que cuando vemos los promedios, pues diríamos que Panamá está bastante bien. Pero, por ejemplo, cuando hacemos un acercamiento o una desagregación territorial, tenemos que en la comarca Nove Buglé, según los datos que hay, aunque en el país hay 94% de cobertura, en la comarca Nove Buglé hay solamente un 4% de cobertura. Es decir, un 96% de las personas de ese lugar no cuentan con energía eléctrica. Y así se repite en diversos niveles en el resto de las áreas comarcales indígenas e incluso también en las áreas rurales del país. Entonces, hay un reto importante. Desde hace 20 años se cuenta con una entidad pública que se encarga de llevar energía, se llama la Oficina de Electrificación Rural, que trabaja pues vía presupuesto público y a través de un fondo de electrificación rural que viene de una parte que pagan los concesionarios de servicio de energía eléctrica en el país, pero esto no ha sido suficiente, nos ha quedado corto y lo que queremos es tener una política pública que complemente el trabajo de esa oficina, ¿no? Que es una oficina de ejecución de proyectos, pero necesitamos una política pública que nos diga entre todos cuáles son las alternativas adicionales para cerrar esa brecha de energía. Sobre todo aprovechando esta revolución tecnológica que tenemos hoy en día, que no teníamos hace 10, 15 ni 20 años. La segunda estrategia, que es la de eficiencia energética, parte de una base importante, que es la Ley 69 del año 2012, nuestra Ley de Uso Racional y Eficiente de Energía, la Ley URE. Y esta ley, pues a partir de ahí, de su reglamentación, ha generado pues varios programas específicos, varios avances, pero también hace falta tener una visión que permita implementar esas medidas contenidas en la ley, que busque realmente la posibilidad de alinear una serie de iniciativas que hay, integrarlas y hacerlas más eficientes, ¿no? Para poder dar resultados mucho más importantes en los dos componentes principales, que son la parte tecnológica de eficiencia energética, estamos hablando de los equipos, ¿verdad? Estamos hablando de los equipos, de los aparatos, y también, importante, lo que es el uso racional de energía. Y el uso racional de energía tiene que ver con actitudes, tiene que ver con conductas, tiene que ver con la forma en la que nos comportamos los panameños usando la energía todos los días. Así que estos son los dos grandes componentes que se tienen. La tercera estrategia, que es la de movilidad eléctrica, ¿verdad? La de movilidad eléctrica ya fue aprobada el año pasado, en octubre, por parte del Consejo de Gabinete. Esta es nuestra, digamos, estrategia piloto, ¿verdad? Nuestro modelo para implementar, para formular, perdón, las otras 4 estrategias. Y la misma se engloba en 4 ejes. Si quieren los podemos compartir, pero realmente lo que estamos buscando en esos 4 ejes y las líneas de acción respectivas es impulsar las flotas estratégicas, sobre todo las flotas de transporte público masivo, seguir empujando pues, la electrificación de ese transporte
y pues algunos incentivos y las modificaciones regulatorias y legales que permitan cada vez más personas utilizar movilidad eléctrica, ya sea con pues, vehículos, fundamentalmente carros. Sin embargo, no se trata de ahora agarrar el millón de carros que hay en Panamá de combustión fósil y tener ahora un millón de carros eléctricos. Eso no es la idea, sino que pues esté englobado la movilidad eléctrica dentro del concepto de movilidad sostenible. Implica además eh, planificación urbana, gestión y diseño de sistemas de transporte y una serie de requisitos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo entonces podemos avanzar en eso y aprovechar además esta revolución tecnológica que hay, sobre todo el abaratamiento de los costos de las baterías, del almacenamiento eléctrico que se utiliza para los vehículos y que se supone que, según los análisis que se han hecho los estudios, alrededor del año 2025 ya podríamos tener los primeros vehículos eléctricos en paridad de precio de inversión con los carros de combustión interna, ¿no? La cuarta estrategia es la de generación distribuida, lo que en Panamá conocemos como autoconsumo, que es, bueno, qué medidas son necesarias, qué metas nos debemos forjar en los próximos años con relación a la figura de que los clientes puedan generar su propia electricidad. Así que de eso se trata, tener una hoja de ruta más allá de la regulación que tenemos hoy en día del net metering, que ha permitido contar alrededor de 35 megawatts de techos solares en el país. Podría decir, bueno, que no es tanto cuando lo vemos comparado con la capacidad instalada nuestra o con la demanda diaria. Sin embargo, es importante que sin tener una hoja de ruta, sino solamente con la regulación, el nivel de crecimiento en los últimos 3, 4 años ha sido importante. Así que con algunos cambios y algunos ajustes y una hoja de ruta más clara, pues sabemos que pudiéramos impulsar mucho más de una forma ordenada, porque esto además tiene algunos impactos en las redes de distribución, en la forma en que se opera, que se planifica el sistema, tal vez ahora no, porque estamos rondando el 1%, pero cuando vaya creciendo va a tener implicaciones importantes y eso se trata de cómo nos preparamos para eso. Y como estamos hablando de varios cambios, pues hay que hacer ajustes en el sistema normal y por eso entonces la quinta estrategia operativa o funcional, la de innovación del sistema interconectado nacional. Esta tiene que ver, pues tiene varias líneas de acción, una relacionada con la matriz de generación, esa composición del mix de generación, tiene que ver también con la operación del sistema, tiene que ver con la gestión de las redes de alta tensión y las redes de distribución, y también tiene que ver con el mercado, cómo está organizado algunos conceptos del mercado y qué cambios necesitamos desde el punto de vista comercial, ¿no? Recordemos que tenemos un mercado eléctrico en nuestro país. Entonces, esta estrategia engloba estos aspectos de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, por darles un ejemplo, una línea de acción que estamos planteando es, bueno, cómo se incorpora en la gestión o en la operación del sistema el concepto de flexibilidad, ¿no? A un operador del sistema eléctrico lo que ustedes siempre le van a escuchar es que se concentra en seguridad, y es así, por las propias características de la energía eléctrica, ¿no? Que no se puede o no se podía almacenar a los niveles que tenemos hoy en día, que ya pues, estamos rompiendo muchas de las leyes básicas de físicas, inclusive de la operación del sistema. Sin embargo, para el operador del sistema siempre se habla de que se debe concentrar en seguridad, pero incorporando el concepto de flexibilidad, con pues, mejores herramientas de planificación, mejores herramientas de previsión, mejores herramientas de gestión, de arranque y parada de ciertas unidades, complementos que se pueden dar tecnológicos y además introduciendo mayor tecnología en el uso de los datos, pues permitiría la incorporación de mayor cantidad, o la que se conoce como penetración, de tecnologías de generación, tanto eólicas como solares, que son intermitentes, ¿no? Ya se habla que no son necesariamente imprevisibles o que no se pueden pronosticar, pero bueno, sí son intermitentes y esta flexibilidad permite pues, adaptar el sistema a esa, preparar el sistema para esa intermitencia. Esas son
las 5 estrategias fundamentalmente, de, como les decía, los lineamientos, las bases. Tenemos las otras dos estrategias en hidrocarburos, que son la de, como les decía, ¿no? La de tener una política pública que nos permita consolidar a Panamá como un hub energético, relacionado no solamente con los combustibles líquidos, sino también con los combustibles gaseosos, con la entrada del gas natural en nuestro país, y cómo se puede posicionar como un hub para la reexportación y los negocios relacionados, conexos con el tema de gas natural, que además se entiende a nivel internacional que es un combustible de transición, aunque es un combustible que emite gases de efecto invernadero, pues tiene mucho menos contenido que los combustibles tradicionales, y además esto tiene mayor estabilidad hasta el momento en el tema de los precios que la volatilidad que está teniendo y que ha tenido el propio petróleo, ¿no? Así que, y la otra, pues la actualización del marco regulatorio va amarrada a esto, como permitimos la consolidación de un hub energético que genere más empresas, plazas de empleo, nuevas oportunidades de negocio, nuevos modelos de negocio, y que se puedan adaptar nuestro país a esto, y que además se introduzca el concepto de transición energética desde la política energética en hidrocarburos y en el marco regulatorio, incluso hablando, por ejemplo, la posibilidad más adelante del tema de los biocombustibles, de mejorar la calidad y la eficiencia de los combustibles, todos estos componentes que formen parte de una visión integral más holística para los próximos 10 años, que hacen interrelación entre la política energética en electricidad y en hidrocarburos, y estos ejes que yo les hablaba, ¿no? De descarbonización, digitalización, en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta es los lineamientos que presentamos. Tienen unos ejes transversales, tienen una serie de estudios de impacto que estamos desarrollando. Uno de los ejes que queremos impulsar, por ejemplo, es la investigación, desarrollo e innovación, que sea también un eje transversal de toda la agenda de transición. También queremos que tenga unos componentes en los cuales se introduzca el impacto económico que esta agenda de transición puede tener en el país, los impactos sociales, ¿verdad? Ambientales, que tienen que generar, y sobre todo ahora, en la etapa de la pospandemia, esperemos lo más pronto posible, o este proceso de adaptación de la nueva normalidad del mundo, ¿verdad? Bueno, cómo se constituye todas estas iniciativas, todas estas actividades relacionadas con una agenda de transición en una palanca para la recuperación económica del país, en los próximos años. Entonces, por ahí yo creo que lo dejo, y creo que sería bueno entonces las preguntas, aportes y comentarios de los participantes. Muchas gracias, secretario, por su exposición sobre los temas de la agenda de transición, y creemos que las acciones que han mencionado, la verdad que se conectan entre sí, así que es bueno, digamos, hacerlo de esta manera, de una manera planificada y holística para poder considerar los mejores beneficios que va a traer la transición. Consideramos que es importante, digamos, la divulgación que se ha dado a la agenda, y que seguir brindando información sobre los beneficios de los cambios tecnológicos, sobre los efectos que presenta el cambio climático, como mencionó, para que todo este tema siga entrando dentro de las bases de las decisiones que se toman en el país. Acá nos preguntan que cómo se vincula la economía verde a los lineamientos propuestos. Que si puede Panamá apuntar hacia una economía avanzada que se lidere en la descarbonización de la materia energética. Sí, sí, el concepto de economía verde es muy amplio, y precisamente sí se enmarcan los lineamientos en esa orientación, en ese sentido. Estamos buscando pues una descarbonización de la matriz, que tengamos una matriz más limpia cada vez más, sin perder, pues sin arriesgar la seguridad, eso siempre es importante. Que seamos más eficientes en el uso de la energía, que no nos concentremos solamente en la oferta de energía, sino también en el uso que hacemos de la misma, en las oportunidades que hay ahí, en la generación de empleos,
los nuevos modelos de negocio, nuevas profesiones que hay. Realmente esto es importante llevar adelante todas estas iniciativas, por eso les decía que estamos trabajando estudios de impacto específicos para cada una de las actividades que nos permitan identificar más claramente esos nichos de actividades que se pueden dar pues, para la actividad económica, pero sí está alineado con la orientación de la economía verde, por supuesto, la sostenibilidad, que es uno de los pilares de los lineamientos, y pues que nos permita, en la medida que se desarrolla cada estrategia en particular, pues vamos a ir desarrollando y vamos a ir identificando mejor esas oportunidades de acuerdo a las realidades de Panamá. Muchas gracias, secretario. Acá nos preguntan, como ha mencionado, sobre la regulación, la importancia de los cambios regulatorios que se deben presentar en el sector de hidrocarburos. Quisiera que nos mencionara también sobre los cambios regulatorios que son importantes para el sector eléctrico, especialmente sobre la ley del marco del sector eléctrico, la ley 6. Sí, ahí es importante, mire. Como les decíamos, la idea es que todas estas iniciativas, todas estas estrategias planteen una serie de objetivos y esos objetivos van a implicar la mayoría cambios regulatorios e incluso legales. Lo que queremos es hacer un abordaje integral, ¿verdad? Para poder entonces hacer los cambios legales y que sean resultado de un trabajo estratégico que se hizo, ¿no? Muchos de estos cambios se podrán implementar con cambios de la regulación o con regulación nueva, pero otros van a implicar la necesidad de estos cambios legales. Lo que queremos es que haya digamos, una lógica, ¿verdad?, de sustento, porque, bueno, todos sabemos lo que implica ir a la Asamblea Nacional de Diputados. Cuando uno va a presentar, pues debe ir bien sustentado y con digamos, un contenido o un soporte no solamente técnico de factibilidad, sino también de viabilidad sociopolítica. Entonces, eso es parte de lo que se logra a través de la formulación participativa de las estrategias de la agenda. Sí, correcto. Es verdad, o sea, y lo que menciona, que esta es una parte, que son los lineamientos y la visión a 2030, es una parte de lo que es la agenda como tal, y que esto va a integrar, digamos, en cada una de las estrategias diferentes acciones. Entonces, de esa parte nos preguntan que cuáles serían algunas acciones que incentivaría la Secretaría para incentivar la entrada de más consumidores y qué incentivos fiscales se están tomando en consideración, digamos, para estas y otras tecnologías que se impulsan, digamos, en la agenda de transición. Sí, mira, las iniciativas específicas y los proyectos que estamos llevando adelante como parte de la agenda nos permiten construir varios escenarios, ¿no? El escenario que quisiéramos, digamos, el plan A, el plan B y el plan C, tener alternativas siempre para cada una de las posibilidades, ¿no? En este caso, pues, lo que se busca, como te decía, y conectando con la pregunta anterior o reiterándolo, el tema de construir viabilidad sociopolítica, no es solamente quedarnos en el contenido técnico, y ahí te puedo hablar, por ejemplo, de que dentro de la estrategia de innovación del Sistema Interconectado Nacional, recuerda que hablábamos de la parte operativa, la parte comercial. Bueno, en la parte comercial habla de los cambios que se necesitan, ¿verdad? En conjunto, por ejemplo, con la estrategia de generación distribuida para la creación de la figura del prosumidor, ¿no? Entonces es importante tener esa articulación, ¿verdad?, entre estas dos estrategias que tienen objetivos específicos, pero que además se entrelazan para permitir entonces presentar una medida como esa, o por ejemplo en el tema comercial, casualmente el tema de la comercialización, ¿no? De, bueno, hasta dónde podemos generar un mercado minorista en nuestro país con el avance tecnológico y la madurez del mercado que tenemos hoy en día. Bueno, hacia allá estamos planteando que se den esos cambios. Desde la estrategia de movilidad eléctrica se necesitan varios cambios a la ley,
del sector eléctrico. Desde la estrategia de generación distribuida va a implicar varios cambios a la ley. Desde la estrategia de innovación del sistema interconectado también va a requerir varios cambios a la ley. Entonces, de eso se trata, que producto de este trabajo surjan las propuestas de reforma legal inclusive. Sí, correcto, secretario. Aquí nos hacen una pregunta sobre la incertidumbre que han presentado, digamos, los proyectos de gas y cómo esto afecta, digamos, la dinámica de la entrada de nuevos proyectos de generación renovable. Mira, esos dos proyectos son los dos grandes nudos que tenemos en el sector eléctrico, ¿no? Y esa pregunta me la hacían esta tarde también, por ejemplo, en la Cámara de Comercio. Tuvimos un conversatorio similar. Y la respuesta es que, aunque en la estrategia de innovación del sistema interconectado, en el componente de la línea de acción de la matriz energética, se está trabajando en las lecciones aprendidas de estos dos proyectos, esa estrategia no está relacionada o su objetivo no es el resolver el problema de la incertidumbre de los dos proyectos de gas. El resolver ese proyecto o la incertidumbre con esos dos proyectos es parte de las responsabilidades de la Secretaría de Energía, es parte de las responsabilidades de la Autoridad de los Servicios Públicos y es parte de las responsabilidades del Gobierno Nacional como un equipo, pero no es un objetivo de la agenda de transición energética. Pero no quiere decir que no se está abordando y no quiere decir que no se va a abordar, ¿no? De hecho, eso estamos muy claros. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de incentivar energías renovables en la matriz energética, de queremos adaptar el sistema para que reciba nuevas, entendemos muy claramente que ante la incertidumbre del desarrollo de estos proyectos, no vamos a tener por la magnitud de los mismos la capacidad de llamar nueva, desde el punto de vista financiero y comercial, nueva generación renovable. Así estamos muy claros con eso, pero no es un objetivo específico de la agenda de transición energética, sino que es parte de las funciones de la Secretaría. Recordemos, nada más como acotación, que la agenda de transición energética es la principal propuesta de la Secretaría de Energía para estos años, pero no es lo único que está haciendo. O sea, la Secretaría también tiene una serie de tareas y funciones adicionales que estamos desarrollando en adelante, y una de esas es el tema de la definición de los proyectos de gas. Gracias, secretario. Otra pregunta que nos hacen es, ¿los esquemas de asociación público-privadas podrían aportar, digamos, al desarrollo de proyectos de electrificación rural o al desarrollo de otros proyectos de infraestructura? Sí, sí, efectivamente. Hay una posibilidad de esto, de articularlo. De hecho, ya lo estamos hablando, algunos puntos específicos con el equipo que se ha articulado alrededor hay una oficina adscrita a la presidencia para fomentar o para desarrollar los APP, las APPs. Y si hay una oportunidad, lo único que hay que verlo caso a caso, no solamente para el desarrollo de las infraestructuras nuevas, sino también para la reformulación o unas nuevas formas de gestión, digamos, empresarial o comercial de algunas actividades que ya hoy en día se realicen dentro de el sector energético, ¿no? No solamente eléctrico, también del hidrocarburos. Correcto, secretario. Aquí también nos preguntan algo que quizás va más a largo plazo, pero es como la introducción de nuevas tecnologías y creemos que, digamos, cuando se apliquen las nuevas normativas o las normativas que se vayan estableciendo para el sector de movilidad, se deben tomar en cuenta todas esas tecnologías para darle como una dinámica y que el inversionista tome las decisiones de entrar. Entonces nos mencionan sobre la tecnología sobre el hidrógeno, que cómo se tomaría en cuenta, digamos, para todo lo que es toda la transición y la decarbonización hacia el largo plazo. Sí, el hidrógeno está de moda, Tenemos, realmente, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Y ahí, esta semana, por ejemplo, Colombia tiene nuevo ministro y una de las primeras anuncios que hizo fue el de iniciar los estudios para una estrategia colombiana de hidrógeno. Nosotros creemos que tenemos que seguir adelante con este, cuando hablábamos del eje transversal, ¿verdad? De la innovación, de la investigación y el desarrollo, en la agenda de transición energética estamos pensando en proyectos como este, ¿no? El del hidrógeno, que está en un nivel aún de inmadurez tecnológica, pero en el cual pues Panamá tiene una oportunidad. Ahí yo creo en lo personal, todavía lo tenemos muy preliminar, pero yo creo que el abordaje regional, por la cantidad de inversión que se necesita, ¿no? pudiéramos hacerlo, ¿no? Unas alianzas
con algunos países de la región, que somos pues, países que no tenemos grandes recursos, y pudiéramos organizarnos de forma regional para llevar adelante líneas de trabajo de investigación sobre hidrógeno y otras tecnologías interesantes como mareomotriz, multimotriz, ¿verdad? Que están en fase, digamos, piloto, que pudiéramos pues repartirnos los costos para lograr entonces mejores resultados. Aquí nos preguntan también que el gobierno está promoviendo la instalación de nuevas industrias y nuevos comercios en Panamá y esto aumentaría la demanda. Pero sabemos que la energía renovable no convencional no produce potencia o no otorga potencia al sistema. Y que esto haría que todavía las plantas térmicas sean necesarias en el sistema. ¿Cómo se aborda este espacio para que la energía renovable también se entre en permitir que se tome en cuenta para este sistema? Sí, ahí es importante el tema de la potencia firme, que también nos lo preguntaban ahora en la tarde en la Cámara de Comercio y ayer nos lo preguntaron también. El tema de la potencia firme es importante, o sea, hay que mantener la capacidad del sistema de suministrar la energía o suministrar la capacidad de generación. En este caso, el regulador tiene ya hace un tiempo atrás un estudio, está elaborando un estudio de actualización del concepto, de la conceptualización de potencia firme, ¿no? Pero aparte de eso, en la estrategia de innovación del CIN, recuerden cuando hablamos de la matriz de generación, que hay una línea de acción, ahí entra realmente el desarrollo de esta propuesta, ¿no? El analizar, aparte de lo que nos presente el regulador, que ya eso está casi listo, ¿verdad? En cuanto a los nuevos criterios para la potencia firme, pues pudiéramos trabajar de forma estacional, ¿verdad? Pues cómo es la potencia firme de una planta solar, por ejemplo, en Panamá de enero a marzo, o de una planta eólica de enero a marzo, su potencia firme es diferente en el resto del año. Entonces, de eso se trata un poco, de este tipo de análisis que se están haciendo, no solamente por parte del regulador, sino también como desarrollo de la propia estrategia, ¿no? Sí, y también las nuevas tecnologías, digamos, como las baterías o otras tecnologías de almacenamiento, seguro van a aportar como un complemento a las energías renovables, que ya se hacen en otros países, pero, digamos, van a ir entrando acá cuando sean económicos los sistemas. Por supuesto. Secretario, ¿cómo usted vislumbra, como esto es una transición que es a largo plazo, cómo usted vislumbra el sector energético hacia la final de su gestión en el 2024? Hombre, esa es una pregunta difícil, ¿no? Sí. Ayer, no sé, ayer o antes de ayer me preguntaban que, bueno, ¿cuál era el principal proyecto de la agenda de transición? Y en este caso yo creo que, ¿cómo lo visualizo yo? Es que algo que sí nos gustaría es que la agenda de transición deje un resultado de aquí al año 2024, aparte de todo el contenido que tenemos, ¿no? De los objetivos que tenemos al 2024 en eso, en generación distribuida, en movilidad, en resolver el tema de la incertidumbre de las plantas de gas, del marco regulatorio, de unos cambios legales que hay que hacer. Realmente, si ustedes me preguntan, a mí me gustaría realmente que dos cosas: tener ya resuelto los recursos y la hoja de ruta para cerrar la brecha de acceso y desigualdad en el país. O sea, que en aquel momento ya sepamos cuándo vamos a tener la última persona que le vamos a llevar electricidad y formas modernas de construcción. Tal vez no lo logremos en el 2024 que lo lleven, pero por lo menos saber en qué fecha. Y ya tenemos los recursos reservados para eso y el aparato de gestión institucional. Y segundo, pues me gustaría que el concepto de transición energética, pues, con todo lo que implica, sea de conocimiento ciudadano, que sea, pues, que la gente entienda a un nivel por lo menos básico de qué se trata la transición energética, cuáles son las oportunidades que brinda y cuáles son las responsabilidades de cada uno frente al tema de la transición energética, ya sea como ciudadano, como usuario de energía, o como empresario o como tomador de decisiones políticas, en todo caso, que este concepto permee en la ciudadanía y que entonces aprovechemos realmente todo lo que nos puede traer. Y creo que esto también brindaría que las personas o el sector o la persona en general
también adopte, digamos, esta transición y quiera seguir impulsando lo que, digamos, usted está promoviendo en este comienzo, digamos, de la transición energética y su lineamiento. Otra pregunta y otra cosa que mencionan que me parece importante es que, digamos, ahora se necesitan paquetes para recuperación económica o proyectos específicos para recuperación económica debido a la propagación de la pandemia. Y un proyecto que mencionó el presidente, que fue la renovación, digamos, de los barrios, que sí, en este concepto de renovación y las necesidades para mejorar el crecimiento económico en los próximos años, se están conversando, tomando en consideración, digamos, propuestas dentro de la eficiencia energética, en la renovación de los barrios y otras propuestas, digamos, alineadas con la transición energética. Sí, nosotros estamos buscando la incidencia de la agenda de transición energética en el proceso de recuperación, ¿no? Para los tomadores de decisiones políticas y los tomadores de decisiones económicas dentro del equipo de gobierno, pues es importante que nosotros se lo estamos planteando, estamos teniendo líneas de comunicación, ¿verdad? Pero en estos casos es más, digamos, práctico y factible hablar con números, ¿no? Hablarle con números específicos que permitan visualizar sobre la mesa en blanco y negro las oportunidades que presentan. Entonces, ese es uno de los análisis y los estudios que queremos hacer de la agenda de transición en este momento para que se incorpore esto en este plan. Pero bueno, mientras se hace eso, mientras tenemos esos números en concreto, sí estamos haciendo una gestión de incidencia en los planes, ¿no? Por ejemplo, en los montos que se están hablando para el fomento o el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pequeña y mediana empresa, pues normalmente son los pequeños instaladores de paneles solares, las empresas de eficiencia energética, ¿verdad? Los pequeños proveedores o subcontratistas de las empresas eléctricas, ¿verdad? Que tengamos esa capacidad de asociar de alguna manera estos vehículos de apoyo económico de la pandemia o pospandemia para superarla con los objetivos de energía sostenible y de transición. Gracias, secretario. Hay otra pregunta y creo que va relacionada con, digamos, con la entrada de nuevas empresas, hay muchas empresas que promueven la autogeneración para su autoconsumo y quizás reducir sus costos en la factura eléctrica. Acá nos preguntan si hay algún plan específico para el proyecto de generación de carbón de la minera de Panamá. Ajá, la minera Panamá y las plantas de carbón. Esto, en la agenda de transición energética, dentro de la línea de acción de la matriz de generación, no se contempla realmente el proyecto específico. Como les decía, es el mismo caso que el de las plantas de gas, ¿no? Y su entrada o no entrada. Eso es un tema que se está trabajando, pero no entra directamente dentro de la agenda de transición. Lo que sí es que desde la Secretaría, con las entidades, con otras entidades del gobierno, sí tenemos pues en el radar, ¿verdad? Hacer algunas gestiones para pues, el tema de la planta de carbón, ¿no? ¿Qué oportunidades hay de una conversión, de una migración, de una adaptación de esa tecnología, ¿verdad? Para llevar adelante una forma más sostenible de generación. Entonces, aunque no es parte explícita de la misma, sí es uno de los temas que en la Secretaría estamos viendo en el mediano plazo. Sí, digamos, dentro de la transición, cuando se vayan abordando las acciones, un punto importante también sería, digamos, tratar de que nuevos proyectos como este no entren, Sí, sino que definitivamente. las empresas tomen decisiones que vayan Definitivamente. más influenciadas, digamos, hacia otros proyectos. Digamos, aunque es difícil ya con proyectos existentes que en el futuro, digamos, las empresas ya dentro de sus decisiones financieras quizá ya no tomen este tipo de proyectos, pues, sino otro tipo De de eso se proyectos. trata, de tener un marco específico, más concreto, ¿verdad? De regulación, de legislación con relación a la transición energética. Hacia allá es que vamos, ¿no? Que todo el mundo venga a invertir en Panamá cuando se encuentran con una serie de políticas y de programas que apuntan hacia el 2030, transición energética, economía sostenible o energía sostenible.
pues se lo van a pensar dos veces, si no es que tuviéramos una, digamos, pensando, ¿no? Que tuviéramos esto, una prohibición, digamos, por utilizar una palabra, ¿no? Bueno, ya en Panamá no vamos a tener más generación de energía con carbón. Eso es una alternativa y algún día pues lo podemos discutir como país. Sin embargo, el propio tener una agenda que lleve hacia adelante todo el impulso con apoyo del gobierno, pues una empresa que venga y haga el mínimo due diligence de la situación del país va a decir, pero por aquí mejor no invierto porque es que aquí esto en 2, 3 años va a tener un problema. También, Entonces, ajá, de eso se trata, mandar las señales correctas, que tenga coherencia la política pública. correcto. Secretario, este año se actualizan los NDC, digamos, de los países y lo que se tienen que ir presentando. Se ha considerado incluir nuevos NDC, nuevas propuestas para el sector energético. Sí, 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 se está aumentando la ambición, eso lo estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente. Casualmente ayer estuvimos en uno de los conversatorios con la doctora Ligia Castro, que es la encargada de liderando el tema de cambio climático y medio ambiente, y está empujando el tema de los compromisos nacionales para este año, y efectivamente sí se está ampliando, mucho por la parte de movilidad eléctrica, pero ya incluso estamos teniendo algún feedback de parte de medio ambiente de la incorporación de otros compromisos relacionados con la agenda de transición energética. Excelente, secretario. ¿Nos puede comunicar un poco más sobre, digamos, la agenda que se está impulsando en movilidad eléctrica? Sabemos que uno de los puntos importantes es el cambio de flota y se está considerando el cambio de flota, digamos, desde el punto de vista gubernamental. Todavía, digamos, con todo este efecto de la pandemia, esto entra dentro de la agenda de acción de la movilidad eléctrica. Sí, por el momento no es una condición prioritaria el tema de la movilidad eléctrica en las flotas de carros del Estado, por ejemplo, ¿no? Pero sí en la flota tenemos como agenda, como línea prioritaria, el impulsar la movilidad eléctrica en Mi Bus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi Bus, que es el principal prestador del servicio de transporte colectivo en el país, en la ciudad capital, sí estamos trabajando con ellos de cerca para pues aprovechar esa oportunidad que hay de que incorporen flota eléctrica a su contenido de una forma importante, ¿no? De forma gradual, pero de forma sostenida, ¿no? Y eso estamos en ese apoyo y en ese, digamos, rol de facilitación y acompañamiento de esta flota específica. Un punto específico, un punto importante que para el desarrollo y ejecución de toda la agenda de transición energética, digamos, su ejecución a futuro en el tiempo, es importante el robustecimiento de las instituciones que rigen el sector. ¿Cuáles serían como los mecanismos que se podrían lograr para hacer esto, al menos en el punto de vista de la Secretaría de Energía? Digo, la Secretaría de Energía lo que hay que dotarla pues, de mayor capacidad de fiscalización, hay que dotarla también de mayor capacidad de planificación. Para eso, además, tenemos que fortalecer la forma en la que recopila, gestiona y procesa información, ¿verdad? Para eso ya hay un programa que se llama el Sistema de Información Energético. Esperamos tenerlo ya a final de año, un trabajo que viene desde hace algún tiempo, como OLADE, ¿verdad? Con el apoyo de la Organización Latinoamericana de Energía, esperemos tenerlo a final de año y que pues, permita también esto. O sea, eso en general en la Secretaría de Energía, el fortalecimiento también ya es más interno y eso no implica cambios legales, es la capacitación del personal, el tener pues mayor beneficios para el personal, tener una serie de ampliar realmente la cantidad de personas, que ese es un tema que tenemos en la Secretaría, realmente la carga de trabajo en muy pocas personas que dan la milla extra todos los días, que es importante, que siempre aprovecho para reconocerlo. Pero aparte de esto también, por ejemplo, en el regulador hay que hacer algunos cambios importantes en el rol del CND, el rol de TESA, ¿no? En la planificación por un lado, la operación por la otra, así que de eso se trata, ¿no? Y para eso está la estrategia, como les decíamos, de fortalecimiento institucional que busca, entre otras cosas, medidas como esta, ¿no? Y que muchas pues implican incluso cambios legales. Sí, como también nos mencionan, la creación de un Ministerio de Energía, que También definitivamente... es una
solicitud de los agentes del mercado, del sistema, Ah, del sector desde hace mucho tiempo, pero bueno, y eso tiene unas implicaciones y creo que, como lo hemos conversado bastante, en la medida en la que se vayan viendo resultados por parte del equipo de energía del gobierno, pues esa posibilidad va a llegar cada vez más, ¿no? sí, y con la entrada, digamos, en proyectos de eficiencia energética y de la estrategia de eficiencia energética, el gobierno, ya cuando se apruebe o se ponga en ejecución la estrategia, el gobierno va a impulsar la ejecución de proyectos de infraestructura que vinculen este sentido de eficiencia energética. Y también nos preguntan, en temas de movilidad eléctrica, nos preguntan cómo esta vinculación con la necesidad de propulsar la reactivación económica, cómo la movilidad eléctrica podría jugar un rol en este crecimiento económico de infraestructura verde. Sí, por supuesto que puede jugar un rol. Ahí lo importante es, bueno, ¿quién lo paga? ¿No? En unas circunstancias económicas estrechas como esta. Y de ahí el rol del sector financiero es fundamental. Por eso el involucramiento del sector financiero, no solamente para movilidad, sino también para actividades de eficiencia o empresas de servicios energéticos, o también para empresas de instalación de paneles solares y de servicios energéticos adicionales, auditorías, mejoras, ¿verdad? Bueno, el involucramiento de no solamente con mejores condiciones para el uso de los recursos, sino también el reducir la percepción de riesgo que tienen muchas entidades financieras respecto a estas actividades. Ahí el rol de la Secretaría del Estado, del gobierno es importante para que se sumen cada vez más al financiamiento de estas actividades que además generan empleos, ¿verdad? Y empleos mejor remunerados y pues también desarrollan nuevos negocios, tanto en pequeños como medianas empresas. Hay dos preguntas que van relacionadas, que es sobre los sistemas de distribución y la métrica que se usa en SAIDI y SAIFI y cómo, digamos, esto está dentro de la estrategia de innovación del sistema interconectado nacional. Y que hay una propuesta que se había mencionado en la agenda de corto plazo, que es el estudio para incluir nuevas métricas como TOTEX. ¿Se nos podría mencionar un poco de esto? Sí, esa es una propuesta que incluso salió del diálogo, ¿no? Cuando estuvimos viendo los temas prioritarios para el sistema, evidentemente el tema de redes de distribución nos salió el tema de la calidad, ¿no? De la continuidad de la calidad de la energía y por eso se incluyó. Entonces, hay varias propuestas, varios estudios que evidentemente ahí sí tenemos que hacer una estrecha coordinación con el regulador, que es el responsable de fiscalizar la calidad del servicio. Sin embargo, lo importante es que lo tengamos en esta hoja de ruta y se incorpore conceptos como este, como mencionas, ¿no? Que ahí está el CAPEX, el OPEX y el TOTEX. También hay una serie de normas de calidad, ¿verdad? De gestión de riesgos, de gestión en sectores energéticos. Hay normas de eficiencia energética a nivel internacional, normas ISO inclusive, que la idea es ir incorporándolas poco a poco a la regulación interna, que también se habla de la posibilidad de hacer el cambio del tipo de señales o incentivos que hay por incumplimientos de calidad. Hoy en día son objetos o sujetos de una sanción, ¿no? Y normalmente las sanciones son multas, ¿verdad? Que son a posteriori. Bueno, hay una tendencia o una posibilidad regulatoria de que pues, los incumplimientos ya no sean a posteriori, sino que sean previos, ¿no? A los ingresos, que se vayan descontando directamente de los ingresos en unos periodos específicos tarifarios. Entonces, eso hay que evaluarlo, hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, que el próximo año ya inicia un nuevo pliego tarifario de distribución y en el 22 inicia un nuevo pliego tarifario de transmisión, así que eso también hay que tenerlo en cuenta en el mapa, ¿no? Pero sí está ahí en el radar. Muchas gracias, secretario. Quería mencionarle que todo este esfuerzo que se ha hecho para la divulgación de la información y promoción de la agenda de transición energética y sus lineamientos, pensamos que es un punto muy importante y queremos consultarle si
en la realización de las siguientes acciones que van vinculadas a la transición energética, se van a seguir adoptando estas medidas de mesa de trabajo, inclusión de los diferentes sectores, para robustecer, digamos, la política energética. Definitivamente. Esa es la metodología. Como les decía, lo que queremos utilizar como modelo fue lo que se hizo con la estrategia de movilidad eléctrica, ¿no? Que fue un proceso de formulación participativa con aportes de los diferentes actores y hacia allá es que vamos. Entonces, ese va a ser el mismo modelo que se va a utilizar con el resto en la formulación de las estrategias específicas. Perfecto, secretario. Desde el punto de vista del grupo de FELS, nosotros nos interesa mucho, digamos, el tema de transición energética y mucho, en parte por lo que mencionaba, que los niveles de los efectos que tiene el cambio climático quizás no han sido completamente cuantificados en su totalidad y quizás no los conocemos realmente, aunque ya se han hecho muchas proyecciones de los efectos que se pueden presentar, digamos, en aumento de temperatura, en aumento del clima, en variaciones climáticas que van a afectar de diferentes formas sociales, digamos, y económicas en los diferentes países. Nosotros desde el grupo queremos seguir apoyando y ser parte, digamos, de esta transición energética y estamos dispuestos a esto. Y sí, yo creo que han sido bastantes preguntas y la verdad nosotros esperamos que podamos seguir siendo parte de esto desde el punto de vista de un grupo de jóvenes que quieren aportar al sector. Quisiera dar unas conclusiones. La transición energética necesita un proceso de cambio de las partes internas de las instituciones y su funcionamiento, así como su vinculación con las regulaciones y todo en busca, digamos, de fortalecer las acciones al cumplimiento del objetivo de largo plazo, los ODS, los NDC de Panamá. Algo que mencionaba que me parece muy importante y que ya cada vez está más dentro de la creación de políticas públicas, al menos en el sector energético, es la participación sectorial y cómo esto enriquece la creación de las mismas políticas y su efectividad, digamos, en el largo plazo, porque las mismas personas se involucran en el desarrollo de estas políticas y luego, digamos, de cambios gubernamentales, estas mismas personas le dan seguimiento a estas políticas y piden su ejecución a lo largo del tiempo, que creo que es un punto súper importante. Y algo que hace que la planificación tome un rol muy importante es que podamos orientar y obtener todos los beneficios de los cambios tecnológicos que más que todo se dan en otros países y que nosotros adoptamos y buscamos las mejores prácticas para ejecutarlas en Panamá. Entonces quisiera darle las gracias por parte del grupo de FELS, a usted, secretario, por participar con nosotros y a todas las personas que nos realizaron sus preguntas, que estuvieron muy buenas, la verdad, y que enriquecieron, digamos, la conversación Por supuesto. y que ha sido muy importante para nosotros que esté aquí con nosotros y que podamos conocer sobre el proceso para también enriquecer nuestro conocimiento y poder aportar lo mayor posible. Ok, dos cosas nada más, ¿no? La primera es que si se quedaron preguntas que no haya podido contestar, por favor las recopilan y nos las Claro. envían y se las haremos llegar con las Perfecto. respuestas correspondientes. Y segundo, quería comentar que una de las propuestas, digamos, no es transversal, pero de contenido general de la agenda de transición es la creación de una red de jóvenes de apoyo para el tema de la transición energética, de empoderamiento. Entonces, pues yo no sé si, no los quiero comprometer ahora, pero yo espero que cuente con los FELS para Claro. sembrar la semilla de esa red de jóvenes. ¿Quién mejor que ustedes, que son especialistas y están comprometidos no solamente en conocimiento, sino también en el cambio de actitudes que se necesitan en el país? Y bueno, entre más esto podemos empoderar a jóvenes con esa capacidad como ustedes y involucrarlos, pues más que bienvenido. Así que es más o menos una primicia, no lo habíamos comentado en ninguno de los otros conversatorios, esto, de que sí, que queremos desarrollarlo como ya
por ejemplo, hay una red de jóvenes de cambio climático, ¿verdad? Que tienen un componente importante con el tema de energía, pues también quisiéramos que también nos apoyen desde ellos, pues como, digamos, mentores para esta red. Y además, como esto, tenemos varias otras iniciativas en paralelo que van con la agenda, pues también la red de administradores energéticos, que es necesaria también fortalecer desde el Estado. Tenemos también la idea de generar un espacio o digamos, un espacio más formal, ¿verdad? Interinstitucional y de actores relevantes para la transición energética que vaya acompañando el desarrollo de la agenda. Y así como esta, hay varias otras cosas que lastimosamente el tiempo no nos da, pero las iremos comunicando en la medida que vayan avanzando, ¿no? Yo les agradezco la oportunidad pues, compartir con ustedes. Espero que la próxima vez que tengamos un avance o un update sobre la agenda de transición ya pueda ser en persona y que sea realmente un Energy Beers que podamos compartir esto con el contenido de las reuniones. Y bueno, el futuro, yo siempre lo digo, ¿no? Está en las manos de los jóvenes, pero los jóvenes no tienen que esperar el futuro se construye hoy, ¿no? El futuro no se espera ahí sentado de que va a venir el futuro, ¿no? El futuro se construye cada día, cada 24 horas está en nuestras manos poder llevarlo adelante y bueno, contamos con ustedes como jóvenes para impulsar esta iniciativa. Muchas gracias, secretario, por el mensaje y por su participación el día de hoy. Que Buenas tengan noches buenas a noches. todos.